Muy buenas noches. Yo lo primero que quiero destacar es que en mi condición de gobernador me he venido aquí a representar no solo a los que votaron por mí. Yo estoy aquí de manera legítima representando a los que votaron por mí, pero también a los que no votaron por mí. Quiero también resaltar que hemos acudido aquí a exigir respeto por nuestro Estado, por nuestras regiones y por los recursos que nos son propios, constitucional y legalmente. No hemos venido a este Consejo Federal de Gobierno ni a recibir órdenes, ni descalificaciones, y mucho menos amenazas de nadie por pensar legítimamente distinto al Ejecutivo Nacional. Creo y convencido estoy de eso, que antes de nosotros plantearnos como enemigos de guerra, que así se deja ver algunas veces de planteamientos que se hacen desde el propio Ejecutivo Nacional, nosotros somos adversarios y lo vamos a seguir siendo en el marco de la democracia que nos dimos los venezolanos. Nosotros creemos que no son momentos de radicalismos y extremismos. No es el momento de la anarquía y el desorden. Y por eso hemos dicho desde el ARA que no compartimos para nada posturas radicales, violentas de nadie. Pero creo que también el gobierno y su partido debe revisar la actuación de algunos de sus miembros que distorsionan y recogen en sus acciones todo lo contrario de lo que se expresa algunas veces a través de las cadenas de radio y televisión. El día de ayer, por ejemplo, fueron detenidos funcionarios en camionetas sin placas que las identificara, presuntamente un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana y otros funcionarios con dirigentes lamentablemente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si vamos a hablar en esto, Tarek, de aislar a los violentos, si vamos a hablar de desarmar el país para consolidar la paz que reclama la mayoría de la población, pues hagámoslo con los propios y con los extraños. Ese debe ser un acuerdo nacional, el desarme necesario de todo aquel que actuando de manera propia e independiente genera caos y anarquía, que no es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Yo creo que interpretando el sentimiento de la mayoría, la población está exigiendo que obremos con responsabilidad, con mesura y con mucho criterio político. Ello pasa por reconocer que en Venezuela se vive una situación de crisis económica que no puede desconocer el gobierno nacional. Que la gente sale a la calle y no hay alimentos, no hay repuestos para vehículos, no hay baterías para los vehículos. Nicolás, no se consiguen insumos médicos importantes para abordar enfermedades que normalmente atienden a los sectores más pobres de la población. Esa es una verdad que nadie puede desconocer. Y más allá de la escasez, el problema inflacionario. Lo que ayer costaba 100 bolívares cuesta 600 y cuesta 1000, si en algunos casos se consigue. Y de allí la acción del movimiento estudiantil legítima y con derecho recogido o recogidos esos derechos en el propio texto de la Constitución de la cual fuimos parte, en su redacción. De allí que se hayan involucrado movimientos comunitarios en urbanizaciones que no son ricos ni burgueses,
urbanizaciones clase media baja, el caso particular del municipio palavecino Cabudares y de algunos sectores de Barquisimeto, e incluso de sectores muy humildes hacia el oeste y hacia el norte de Barquisimeto. Ello debe llamarnos la atención. Y yo creo que llegó la hora no solo de aislar a los violentos, de bajar el tono del discurso. Hemos notado, por ejemplo, en cadenas de radio y televisión donde se invierten cantidades importantes de dinero, donde se nos trata de derechistas, imperialistas, cosa que está en algunos casos alejada de la realidad. A mí nadie me va a venir a decir que yo soy un derechista. Y todos aquí sabemos que toda la derecha no está en la oposición, ni toda la izquierda está en el gobierno. Y esto lo sabemos en términos reales. Es la verdad. Por eso nosotros sí creemos y hemos venido abogando por un diálogo sincero, productivo, no un diálogo hipócrita. Diálogo con concreciones. Diálogos en función de la gente y no en función de partidos o de visiones políticas. Tarek. Diálogos abiertos con todos los sectores, pero que también podamos enviar mensajes que de alguna manera llamen a la calma a la población. Creo que es importante recoger con respeto, pero también con seriedad, los abusos represivos de algunos cuerpos de seguridad del Estado. Esto hay que verlo con mucho cuidado. Y hay prácticas de la Guardia Nacional Bolivariana que dejan mucho que decir en la calle. Creo que es importante también, actuar con los violentos de este lado, pero también con los motorizados que en las últimas horas y en los últimos días se han dedicado a generar terror, incertidumbre y miedo en urbanizaciones populares de Barquisimeto. Creo incluso que más allá hay que generar acciones, incluso para revisar y evaluar la liberación de muchos de estos jóvenes estudiantes detenidos. Yo abogo incluso por medidas de gracia en medio de esta situación de incertidumbre, pero también de dolor que embarga al pueblo venezolano, en el caso de detenidos con enfermedades que lo clama buena parte de la población, el caso del comisario Simonovic, incluso la posibilidad de una medida el propio Leopoldo López. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo de la misma manera que es importante un diálogo abierto, extenso, inclusivo y productivo, por ejemplo, con el sector empresarial, como lo ha dicho el propio Nicolás, con la iglesia, con los estudiantes, con nosotros los gobernadores y los alcaldes, en representaciones paritarias para garantizar la gobernabilidad en cada una de nuestras entidades. Y más allá, Nicolás, me permito hacer una reflexión. Rápidamente, el diálogo es una necesidad imperativa, impostergable. Que no nos ocurra en Venezuela lo que ocurrió por allá en El Salvador. 12 años de violencia, 75.000 muertos, para entender que había que dialogar. Que no ocurra lo de Colombia, lo de Chile, que se dialogó un costo social terrible que marcó para siempre las memorias de madres y de grupos de familia que jamás podrán pasar al olvido. Que no ocurra lo que ocurrió en la Argentina y en otros países. Que podamos hacer en Venezuela, en la mancomunidad de los esfuerzos necesarios, un diálogo abierto, sincero, productivo, inclusivo, para poder avanzar en esto del entendimiento, la conciliación, la concertación y la construcción a la paz.
Yo me voy a permitir, para finalizar, referirme, y era este es un libro que tiene aquí, recoge unas palabras de Jorge Eliezer Gaitán, que deberíamos pensarlas hoy, acá en Venezuela, con seriedad. Decía Jorge Eliezer Gaitán, por allá en 1948, frente a una crisis que generó una situación muy parecida como la venezolana. En la Plaza Bolívar de Bogotá se han congregado más de 50.000 personas. Caminaban en silencio, vestidas de luto, y levantaban banderas negras. A fines de diciembre del año anterior, en Chiquinquirá, Boyacá, un grupo de policías ebrios había disparado contra la dirigencia o contra el dirigente liberal Jorge Armando Cortés, su esposa y su hermano. En enero de 1948 se habían producido matanzas políticas en numerosas ciudades. La intolerancia avanzaba sobre Colombia. Eliezer Gaitán es el caudillo que se perfila como candidato del liberalismo en los comicios de 1950. Y en ese momento es el líder de esta manifestación pacífica. Como intérprete de sus seguidores, en medio de una concentración que se mantiene silenciosa hasta el final, actúa como si el presidente de la República, a quien presuntamente dirige su mensaje, estuviera presente. De pie a 120 metros del Palacio Presidencial, habla con un tono contenido y sereno. Sus palabras han pasado a la historia como la oración por la paz. Meses después, muere Gaitán en manos de la violencia en Colombia, que produjo, como lo decía el propio presidente Chávez, una situación de desestabilización política, social y económica de este país, o de ese país hasta estos días. Decía Gaitán allí: impedid, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta hora de barbarie, podéis aprovechar nuestra capacidad laborante para beneficio del progreso de la patria. Señor presidente, esta enlutada muchedumbre, estas banderas negras, este silencio de masas, este grito mudo de corazones, os pide una cosa muy sencilla: que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como querráis que os tratasen a vos, a vuestros bienes, a vuestros hijos, a vuestras esposas. Os decimos, excelentísimo presidente, bienaventurados los que no ocultan la crueldad de su corazón, los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar el sentimiento de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan, tras la bondad de las palabras de impiedad contra los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Decía Jorge Eliezer Gaitán. Una reflexión, señor presidente: que no tengamos nosotros jamás en la vida que dialogar sobre las tumbas de nuestros muertos. Que no lleguemos a aquello de que dialogamos o nos matamos. Ganados al diálogo estamos, y lo decimos con responsabilidad frente al país. Pero creo que aquí debemos dar señales objetivas de parte y parte, con respeto, con amplitud y con sentimiento patriótico. Gracias, presidente.